Hoy vamos a meternos de lleno en una ciencia que la verdad nos rodea todo el tiempo, pero que a menudo ni la pelamos, la geografía física. Es básicamente la que tiene las claves para que entendamos el suelo que pisamos y el cielo que vemos. A ver, pensemos en esto un segundo. ¿Por qué hay una montaña justo ahí y no del otro lado? ¿O qué onda con que en una región llueva un montón y en otra haga un calorón seco? ¿O por qué un río sigue ese caminito tan específico y no se va por otro lado? Vaya, no son preguntas cualquiera, son la pura esencia de esa curiosidad que tenemos por entender nuestro planeta. Bueno, para darle respuesta a esas preguntotas, hay que empezar por el principio, por la disciplina que se dedica justamente a descifrar este escenario natural en el que vivimos. Y es que no es ninguna casualidad, ¿eh? Hay toda una ciencia enfocada en explicar el paisaje que vemos todos los días, ya sea la playa que tenemos enfrente o la cordillera más lejana que se nos ocurra. Ok, es hora de ponerle nombre y apellido. Geografía física. Pero, a ver, ¿qué significa eso en realidad? Vamos a desmenuzar la definición para que quede clarísimo. De acuerdo. Suena súper académico, ¿no? Una subdivisión que estudia de manera sistémica y espacial los elementos, factores y fenómenos y cómo se relaciona con nosotros los humanos. Pero no hay que asustarse. La clave para entender todo este rollo es simplemente partirlo en pedacitos. Y justo a eso vamos. Vamos a analizar esta definición pieza por pieza para que todo empiece a tener sentido. A ver, empecemos con esto. Sistémica significa que en la naturaleza nada, pero nada está solo. Piénsenlo como un efecto dominó. El clima le pega a los ríos le dan forma al terreno y a su vez ese terreno influye de regreso en el clima. Todo está conectado. Y espacial, bueno, eso es más fácil. Se refiere a dónde pasan las cosas. La pregunta no es solo qué pasa, sino en qué lugar pasa. Y luego tenemos esta parte: elementos, factores y fenómenos. Es como el paquete completo. Los elementos son las cosas físicas que podemos ver y tocar. Las rocas, la tierra, el agua. Los factores son esas fuerzas que no vemos pero que lo mueven todo, como la energía del sol o la mismísima gravedad. Y los fenómenos son los eventos grandotes. Una erupción volcánica, un huracán, o hasta el lento pero constante avance de un glaciar. Ahora, lo que es de verdad interesante de este campo es que no es una ciencia que ande por la vida sola. Al contrario, es como un punto de reunión, una especie de centro de mando para muchas otras ciencias. Esta cita lo dice todo, ¿no? La geografía física es la que une a la geología, la meteorología, la oceanografía y varias más. Es que, a ver, no se puede entender un río, que es hidrología, sin entender las rocas por donde pasa, que es geología, o la lluvia que lo alimenta, que es meteorología. Es la ciencia que conecta todos los puntos del rompecabezas para darnos la imagen completa. Entonces, ¿en qué se fija principalmente esta ciencia? Básicamente en tres áreas. Primero, las bases, o sea, los materiales que forman nuestro planeta, como las capas de la Tierra. Segundo, los patrones, la forma en que se distribuyen las cosas a gran escala, como los continentes o las corrientes del océano. Y tercero, los procesos, las fuerzas que andan activas todo el tiempo, como el viento, esculpiendo el paisaje sin parar. Y aquí llegamos al punto crucial. Porque todo esto no es nomás para entender rocas y nubes, ¿eh? Chance la parte más importante de la definición es cómo todo esto se conecta con la vida de nosotros los humanos. Piénsenlo de esta forma. El paisaje natural no es solo el escenario, es el guión de la obra. Determina dónde podemos construir, qué podemos sembrar y hasta cómo nos movemos de un lugar a otro. La geografía física es como el puente que nos ayuda a leer ese guión. Nos deja entender por qué las grandes civilizaciones nacieron junto a los ríos o por qué los puertos se hicieron tan importantes. Al final del día, la idea es esta. Nuestro entorno físico no es un simple fondo de pantalla. Es el cimiento, la base sobre la cual se construye todo lo demás. Entender sus reglas es, pues, fundamental para entender por qué nuestra sociedad es como es. Y bueno, todo esto nos deja con una última pregunta para reflexionar. Ya vimos cómo el entorno nos moldea, pero hoy por hoy la relación va para los dos lados. La pregunta que queda en el aire es, ¿de qué manera estamos nosotros, con lo que hacemos todos los días, dándole forma al paisaje del futuro?